Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la Oficina Acelera Pyme de OnTech Innovation. Hoy vamos a hablar sobre oportunidades de financiación a nivel europeo para pymes. Tenemos a Graciela de Funding Box y Antonio Alcántara López, que es gerente del clúster y va a hacer una breve presentación de la sesión. Antonio, cuando quieras. Gracias, Ana. Bueno, buenos días y ante todo agradeceros, ¿no? vuestra participación en el evento de hoy, que yo sé que siempre hay que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Y abrir esa ventana de agenda que nunca es sencillo, pero bueno, yo creo que va a merecer la pena. Siempre, bueno, los temas de financiación pues son de máximo interés, suelen ser de máximo interés y en este caso, como lo abordamos, ¿no? A nivel europeo. Y bueno, el contexto del evento de hoy, pues como ya sabéis, ¿no? Está dentro del proyecto Acelera Pyme, que ya venimos ejecutando desde el año 2023 y bueno, estamos en una fase ya final de proyecto. Pero bueno, aún quedan algunos eventos de aquí a junio, ¿no? Que es la fecha de finalización. De todas formas, es verdad que seguramente que le demos continuidad al proyecto Acelera Pyme para los próximos años. Pero bueno, os mantendremos informados, ¿no? de esa nueva situación. Y bueno, más allá del proyecto Acelera Pyme, que sepáis, bueno, que el clúster OnTech Innovation, pues además de este tipo de servicios, también tenemos un abanico más amplio, ¿no? De oportunidades para las empresas asociadas, que bueno, algunos de los que estáis o algunas de las que estáis en la sesión ya sois miembros del clúster y aquellos que no lo seáis, pues bueno, a vuestra entera disposición para atenderos y daros más información de la organización. Y bueno, sin duda hoy pues contamos con Funding Box, entidad con la que bueno, venimos colaborando de manera habitual ya desde hace un tiempo y bueno, es garantía, ¿no? Funding Box es garantía de solvencia y de conocimiento, ¿no? En este caso, a nivel europeo, una de las grandes entidades de referencia, ¿no? A nivel de consultoría y bueno, y temas que ya hemos abordado, ¿no? En otros eventos, como son los de financiación en cascada, que también son eventos ahora mismo de máximo interés, ¿no? Para todo tipo de organizaciones, incluidas las pymes. Y bueno, y concretamente Graciela Garrido, ¿no? Que será la persona responsable del evento de hoy. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros, como digo, a toda vuestra participación y sin duda, Graciela, a ti por que te hagas cargo, ¿no? Es todo un honor que te hagas cargo de la sesión de hoy. Gracias, Antonio, por tus palabras y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación y por invitarnos a participar en estos webinars. Y bueno, mi sesión de hoy va, como decía Antonio, ¿no? Vinculado con financiación a nivel europeo. No me voy a parar a presentar la empresa porque yo creo que Antonio ya lo ha reflejado muy bien. Simplemente que sepáis eso, que nosotros llevamos trabajando más de 30 años en temas de financiación europea y nuestra especialidad es tanto fondos de gestión directa como el Cascade Funding. Entonces os dejo ahí los datos y os dejaré también al final de la presentación mi contacto por si alguno quiere volver, ¿no? En la sesión de hoy vamos a ver como tres grandes bloques. Vamos a ver una introducción a la financiación europea, vamos a pararnos especialmente en el programa Horizonte Europa y sus posibilidades, pero vamos a también hacer una visión general de otros programas donde realmente las pymes o las empresas tienen potencial para conseguir financiación. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la financiación europea. Creo que es importante que nos pongamos en contexto y antes de empezar a hablar de los proyectos europeos o de la financiación europea como tal, sí me gustaría hacer una pequeña introducción para ponernos un poco en contexto, ¿no? Dentro de la financiación europea hay diferentes tipologías de programas. Bueno, básicamente estas tres tipologías que os reflejo aquí en la diapositiva, ¿no? Programas de gestión directa, programas de gestión
gestión compartida y de gestión indirecta. La sesión de hoy se focaliza en estos programas de gestión directa, ¿vale? De la Comisión, es decir, convocatorias que lanza la Comisión Europea abiertas a cualquier entidad presente en los países de la Unión Europea e incluso en países asociados. Digo esto porque, bueno, hay mucho ruido quizá, ¿no? O mucha equivocación a la hora de entender lo que es la financiación europea, porque hay muchos programas a nivel nacional que vienen financiados con fondos europeos y se denominan financiación europea, que sí, que efectivamente lo es, pero realmente es financiación que se canaliza a nivel nacional. Yo lo que voy a tratar hoy es financiación, como os digo, de gestión directa por la Comisión, esos fondos europeos que lanza la Comisión de forma directa. Para los que estéis metidos en el tema, por ejemplo, de Next Generation Internet y demás, que se publicitan como fondos europeos, esa es la tipología de fondos que son de gestión nacional, ¿no? Que no va a ser objeto de la sesión de hoy. También es importante reflejar que en la financiación europea existen diferentes tipos de beneficiarios, ¿vale? Pero hoy nos vamos a focalizar especialmente en empresas, es decir, aquellas convocatorias o aquellos programas donde las empresas tienen mucho que decir y que las convocatorias están muy orientadas a la participación de empresas. Y por último, un poco para ponernos en contexto, para empresas y emprendedores existe mucha tipología de financiación a nivel europeo, subvenciones, instrumentos de financiación, préstamos, garantías, hay premios, hay tenders y demás, pero también un poco para que tengáis en cuenta, hoy vamos a hablar de subvenciones para empresas. No vamos a tocar temas de instrumentos financieros o temas de premios o temas de licitaciones públicas que hace la Comisión, sino que vamos a hablar de programas de financiación europea, de gestión directa y para empresas. También me gustaría un poco hacer, antes de empezar a hablar de convocatorias específicas, un poco que tengáis las características principales de los proyectos europeos. Podemos decir que hay 4 características principales a la hora de lanzar este tipo de convocatorias por parte de la Comisión. Por un lado, la innovación, es decir, que los proyectos que se presenten sean novedosos, ya bien sea por temática, por tecnología, por metodología y demás. En ciertos programas también se puede considerar la innovación, digamos, a nivel geográfico, es decir, algo que no se haya aplicado en un territorio concreto, pero normalmente se trata de innovaciones a nivel europeo, algo que no se esté realmente poniendo en marcha a nivel europeo y que se quiera hacer, pues como os decía, algo innovador o un producto innovador de las empresas, ¿no? Y esto tiene un carácter piloto, es decir, es una fórmula un poco de experimentar, probándola, proporcionando la oportunidad de que podáis hacer ese test o esa experimentación previa a luego realmente ponerlo en marcha en vuestras entidades, ¿no? Es importante también tener en cuenta la transnacionalidad, porque estamos hablando de eso, que sea una problemática, o sea un ámbito de implementación a nivel europeo. La transnacionalidad también viene porque muchos de estos programas, salvo excepciones, y vamos a hablar de algunas excepciones, son programas que necesitan un consorcio, que necesitan ser ejecutados a nivel internacional con un mínimo de socios de distintos países y luego un efecto multiplicador, es decir, que algo que se plantee en los proyectos con ese efecto o ese efecto o esa idea de experimentar antes de realmente hacer una ejecución, un deployment completo en vuestras entidades, pues que realmente pueda ser replicable a nivel europeo, ¿no? Y todos estos conceptos al final vienen a ser lo que se conoce en la jerga comunitaria como el valor añadido europeo, es decir, es un poco la filosofía de los proyectos. Como os decía también, vamos a hablar de programas de gestión directa y estos programas vienen directamente del presupuesto de la Comisión Europea, con diferentes ámbitos sectoriales. Así nos podemos encontrar, y ahora os veremos un poco el ejemplo, que en función un poco de la temática que queramos financiar, va a haber unos programas específicos que normalmente se corresponden con las distintas políticas europeas y por tanto son gestionados por las diferentes direcciones generales de la Comisión que tienen competencia en esa política o en esa temática. Son programas que están completamente definidos, que tienen unos marcos programáticos que ahora mismo están cubriendo el periodo 2021-2027 con unos objetivos específicos y que tienen una forma un poco de desarrollarse específica, pero bastante común. Os iré dando un poco unas pinceladas sobre esto, ¿no? Y como os decía, son programas de concurrencia competitiva con convocatorias que normalmente están abiertos a todos los países de la Unión Europea, incluso a los países asociados. Vale. Con esa idea de
que los programas de gestión directa tienen esa idea o esa filosofía de experimentar y pilotar, y que luego, una vez que este tipo de actividades, digamos, se demuestren su validez a nivel de Unión Europea, este tipo de actividades se puedan transferir a través de esos fondos de gestión indirecta gestionados por los estados, ¿no? Que es más para transferir esas buenas prácticas, para dar ya un desarrollo completo de las actividades que se pilotan a nivel europeo. Toda esta información podéis encontrarla en diferentes fuentes de información, ¿no? Lo primero es la información, la tenéis disponible a través de las publicaciones de los distintos programas de trabajo, que son bianuales o plurianuales. Hoy os voy a traer un poco el ejemplo de Horizon, donde, como estamos en la última parte del periodo, el programa de este año va a ser anual, pero normalmente son bianuales. Luego se publican las convocatorias de propuestas, normalmente de forma anual, y se presentan las propuestas. Y toda esta información la encontráis básicamente en el Funding and Tenders Portal, que ahora os voy a enseñar un poco cómo es. En las páginas web de las direcciones generales hay información específica de los programas que ellos gestionan directamente, y luego directamente cada programa tiene su página web con información también un poco del programa, de las convocatorias, de los eventos, de los proyectos financiados y demás, ¿no? Para que veáis un poco la referencia, esta es la página web del Funding and Tenders Portal. Tenéis toda la relación de programas europeos a los que podéis aplicar, y a partir de ahí pues podéis ir seleccionando por programa e ir viendo un poco las posibilidades de financiación que ofrece cada uno. A nivel de participación, los programas europeos están abiertos a distintos tipos de entidades: universidades y centros de investigación, empresas, asociaciones de empresas, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de la sociedad civil, administraciones públicas y demás. Vale. La única norma general que podemos destacar es que normalmente son financiación o convocatorias a las que tienen que aplicar beneficiarios o entidades que tengan personalidad jurídica, no personas individuales. Hay excepciones, porque en todo el mundo de los Disculpa, proyectos... Graciela, Sí, discúlpame, sí. perdona, es que precisamente hablando sobre este tema han dejado una pregunta en el chat Ah, de si vale. estas ayudas aplican a fundaciones, y precisamente como estaba ya interviniendo sobre esta Sí. parte, pues se puede responder a la pregunta. Claro, a ver, sí, todo este tipo de ayudas pueden aplicar a fundaciones, pero la sesión de hoy va a ir orientada, como os decía al principio, a empresas. A empresas, vamos, empresas desde una startup a una pyme a una gran empresa. Gracias. Vale, perdón, es que no estoy viendo el chat, ¿eh? Si hay cualquier duda, por favor interrumpidme, que por mi parte no hay problema en ir resolviéndola sobre la marcha. Te aviso, vale. Gracias, Ana. Bueno, lo que os decía, ¿no? Hay diferentes tipos de beneficiarios. En todos los programas que voy a comentar hoy, en principio, puede participar otro tipo de entidades, pero yo me voy a focalizar hoy en esas oportunidades directamente para empresas, ¿no? Que es un poco el objetivo de este programa de Acelera, de ONTEC, de darle apoyo a las empresas. Entonces, por regla general, todas las entidades que se presentan tienen que tener personalidad jurídica, no son personas individuales, como os digo, salvo excepciones. Y además, en estos programas hay condiciones específicas por programas y por convocatorias. Entonces hay que ir viendo específicamente cada uno de los programas y convocatorias cuáles son esas condiciones específicas de participación. Hay muchos beneficios de participar en los programas europeos, ¿no? Lo primero de todo, obviamente, es la financiación, que es un poco lo que atrae a la gente a participar, pero además de lo que es la financiación, hay otras ventajas y beneficios de participar en proyectos europeos. El primero es la visibilidad, es decir, la gente que participa en proyectos europeos muchas veces se dice que es la champion, ¿no? de la financiación, con lo cual te da ese sello de visibilidad, esa potencialidad de participar pues en otras sesiones donde se expongan casos de éxito, ese, digamos, sello de excelencia, ¿no? De que has concurrido y has conseguido financiación a nivel europeo con toda la competitividad que los programas europeos suponen. La financiación, como os decía, que es un poco el objeto principal de acudir a estas convocatorias. También el tema del networking, es decir, como os decía, son programas o proyectos participados con distintas entidades de distintos países, con lo cual te da una capilaridad y un acceso a entidades que de otra manera seguramente no tuvieras acceso. La innovación que supone participar en estos proyectos y desarrollar este tipo de actividades, y el prestigio, ¿no? Como os decía.
pero también me gustaría resaltar que hay algunos contras, ¿no? de la participación. Entonces, por un lado, la complejidad, y ahora un poco lo veréis en la sesión de hoy, hay un montón de convocatorias, un montón de programas, algunos son abiertos a cualquier tipología de proyectos, otros están orientados a financiar algunas actividades específicas, entonces a veces es complicado poder conseguir identificar cuál es el programa o cuál es la convocatoria de interés para mí, o la convocatoria que identifico realmente no encaja con la idea que yo tengo en mi cabeza, ¿no? que quiero presentar. También el tema de los socios, como os decía, normalmente el mínimo son 3 socios de 3 países, depende un poco de la convocatoria, pero siempre hay que construir ese tipo de consorcio, con lo cual muchas veces es una complejidad o una dificultad añadida para una empresa individual, ¿no? También el tema de las restricciones, ¿no? Restricciones que pueden ser o bien formales o bien informales. Formales, como os decía, que una empresa pueda participar pero no pueda coordinar, o restricciones porque se está buscando una empresa que tenga una experiencia determinada, o en algunos casos la restricción viene dada por los países que pueden participar o el origen de las entidades que pueden participar. Es decir, existen también restricciones a la participación. Y bueno, lo último es la ratio de éxito, que en programas europeos, por la competencia a nivel de todos los países, pues como os podéis imaginar, son programas muy competitivos con una ratio de éxito, pues bueno, bastante reducida, ¿no? Depende un poco del programa, pero la media en general anda por el 12% y hay casos específicos donde bajan incluso al 5%. Entonces, bueno, no es fácil participar, ¿no? Tiene unas complejidades, digamos, adicionales con respecto a otro tipo de convocatorias. Aún así, los beneficios que supone son importantes, con lo cual por eso nos encontramos tantas entidades participando en programas europeos, ¿no? Como os decía, estamos en el periodo de financiación 2021-27, hay diferentes objetivos y prioridades de la Comisión Europea. Aquí tenéis un poco el reflejo de los distintos temas de los objetivos del periodo financiero de la Comisión, y ahí es donde se enmarcan un poco los programas de financiación europea, ¿no? Así que si, por ejemplo, estamos hablando eso de mercado único, innovación y digitalización, pues nos vamos a encontrar programas como Horizonte Europa, como el mecanismo de conectividad Conectando Europa, o el programa de Europa Digital, y así en cada una de las temáticas, ¿no? Esto lo podéis ver también un poco si vais un poco por la vía de las direcciones generales, ¿no? Si vais por las direcciones generales de temáticas, pues también podéis ver eso, que si vamos a hablar de la Dirección General de I+D o la Dirección General de Conectividad, pues tenéis programas como Horizonte Europa, o tenéis programas como Digital Europe. Si vamos a temas de cultura, pues Europa Creativa. Si vamos a medio ambiente, programas como LIFE. Es decir, que al final podéis llegar al programa específico que os puede interesar, pero por diferentes vías, ¿no? Pero siempre conectado con las principales temáticas y muy conectado con el presupuesto de la Comisión Europea y sus objetivos para el periodo, porque al final está todo conectado, ¿no? Y la financiación no deja de ser un medio de la Comisión para conseguir lograr ese objetivo. Entonces, vamos a hablar ya del primer programa, que es un poco el programa principal para temas de I+D, y donde hay muchísimas oportunidades para vosotros. Entonces es donde más me quiero parar en la sesión de hoy, para ver un poco las oportunidades, ¿no? No me voy a parar a hablaros de la introducción, simplemente que es el programa de I+D, que es un programa continuista. Estamos ya en el 9º programa marco y ya en preparación del FP10, que era como se conocía en la jerga anterior, y que es un programa que cada vez está teniendo más peso a nivel europeo, ¿no? Aquí tenéis un poco la evolución de presupuesto desde los inicios, y veréis que ha ido creciendo mucho y que todavía sigue creciendo mucho a nivel de presupuesto, ¿no? Y además en este periodo tenemos ese complemento, ¿no?, que viene de los fondos de Next Generation para además reforzar ciertas partes del programa. Como os decía, esto funciona a nivel de un paquete legislativo del programa, que se gestiona al inicio del periodo. Luego se van desarrollando a nivel de planes estratégicos plurianuales. Ahora mismo estamos recién aprobado el plan estratégico de 2025-2027, es decir, el último plan estratégico para este periodo de financiación. A partir de ahí se publican esos programas de trabajo bianuales, donde ya se van, digamos, desgranando las convocatorias que se van a lanzar en ese periodo temporal.
y una vez que se lanzan esos programas es cuando se van abriendo de forma anual las convocatorias, ¿no? Como ya os anticipaba ahora mismo en el programa, como estamos en el último periodo, han publicado o están publicándose los Work Programs del año 2025 y se espera una publicación hacia finales de año de lo que serían los Work Programs de 2026-27. Cuando se habla de Work Programs con estas anualidades, no significa que sean convocatorias que solo se publican o que solo, digamos, se presenten en este año. Por ejemplo, ahora mismo dentro del Work Program 23-24 todavía hay convocatorias que se están presentando ahora en el primer semestre de 2025. Y hay convocatorias del Work Program de 2025 que se espera que abran en 2025, pero que la fecha de presentación o cierre sea en 2026, ¿no? Pero bueno, como os digo, lo que se pretende es facilitar un poco que tengáis una previsión, una planificación a la hora de poder identificar a qué convocatorias ir, cuándo es la fecha de apertura, de cierre y demás. Este programa es un programa que además está estructurado con una estructura, como podéis ver aquí, ¿no? Es un programa que tiene distintos pilares, ligados cada uno de ellos al objetivo que la Comisión está buscando. Así, por ejemplo, tenemos el pilar 1, que está relacionado con la ciencia excelente. Aquí donde se financian son proyectos para reforzar la excelencia en ciencia, o bien de las personas o bien de las infraestructuras a nivel europeo. Vale, tenemos distintos programas de financiación ligados a este objetivo de ciencia excelente. Luego tenemos un pilar 2 que está relacionado con los desafíos mundiales y la competitividad industrial europea, que está también clasificado por diferentes temáticas que cada una se corresponde con uno de esos Work Programs que os mencionaba en la diapositiva anterior. Y luego tenemos un tercer pilar donde está muy relacionado con la Europa innovadora. Vale, en este pilar realmente es un poco donde tiene mayor interés para vosotros como pymes o como empresas, porque es un pilar que se creó en este FP9, en este Programa Horizonte Europa, precisamente para concentrar todo lo que sería la financiación relacionada con la innovación y con las empresas innovadoras a nivel europeo. Esto no quita que no vayamos a encontrar financiación en los otros pilares, y ahora os voy a contar un poco el tipo de financiación que pueda haber para vosotros, porque realmente en el pilar 2 por los desafíos y competitividad hay muchas oportunidades, y en el pilar 1, si bien está más orientado a investigadores o a instituciones tipo universidades, centros de investigación, realmente se espera también mucha participación por parte de lo que sería la industria o de las empresas, ¿no? Como parte no académica, digamos. Entonces, como os decía, en el pilar 1 nos encontramos diferentes tipologías de proyectos, ¿no? Como os decía, está muy orientado a temas de investigadores y de excelencia en ciencia a nivel de personas y a nivel de infraestructuras. Entonces es donde nos encontramos programas como el European Research Council, perdón, el LRC, o programas que seguramente os suenan como las convocatorias de Marie Curie, además de los programas específicos para mejorar las infraestructuras a nivel europeo. El RC son programas más de investigación más básica, más rupturista. Yo siempre pongo el ejemplo de que en RC es el típica convocatoria que se pueden presentar proyectos del tipo de quiero llegar a la luna en una bicicleta, ¿no? Algo que parece que es bueno, casi imposible, pero que realmente si se consigue probar que funciona, es algo que va a suponer un cambio de paradigma a nivel de la investigación o a nivel bueno, pues del ámbito específico de los proyectos, ¿no? Entonces, me voy a centrar más un poco en explicaros las posibilidades dentro de Marie Curie, porque Marie Curie, si bien está muy orientado también a investigadores, hay una serie de convocatorias, digamos, que están muy orientadas o donde la implicación de las empresas y la participación de empresas es muy interesante, ¿no? En Marie Curie tenemos, por ejemplo, los proyectos individuales, los postdoctorales, fellowships, que esos, por ejemplo, es un investigador que tiene una entidad de acogida con la que va a desarrollar un proyecto de investigación. Ahí, aunque a priori está más pensado eso para universidades y centros, se ha financiado en los últimos años y se encuentra mucha participación de empresas que están participando en este tipo de convocatorias. No tanto pequeña empresa, pero sí hay grandes empresas. Yo, por ejemplo, aquí en España tenemos Telefónica, que está utilizando este tipo de convocatorias para acoger investigadores y desarrollar proyectos de investigación o de innovación a nivel internos de la empresa, ¿no?
Otros programas donde también puede haber participación son las redes doctorales, sobre todo porque hay una serie de convocatorias, como pueden ser los doctorados industriales, donde la empresa tiene mucho que decir y se espera además que la empresa ayude un poco a las universidades a crear ese tipo de programas colaborativos basados en las necesidades de la industria y de las empresas, y donde además esos doctorandos o esos participantes en el proyecto puedan incluso hacer prácticas en las empresas, ¿no? A la hora de desarrollar sus programas de doctorado. Luego tenemos los programas COFAN, que eso en principio está más orientado para, digamos, grandes programas a nivel regionales, pero luego tenemos el que me quiero parar un poquito más, que son los programas de intercambio de personal, ¿no? Lo que se conoce como el Marie Curie Staff Exchange. En estos programas lo que se espera es proyectos innovadores, interdisciplinares, intersectoriales, con lo cual se plantea, digamos, la participación, o es un requisito que haya realmente empresas participando en este tipo de proyectos y que pueda haber un movimiento del personal que participe en el proyecto entre la academia y la industria. Entonces, este es la típica convocatoria donde las empresas no solo son bienvenidas, sino que tienen que participar porque es un requisito de la propia convocatoria, ¿no? Que participen en el consorcio y que además haya ese intercambio de personal entre la academia y la industria. Es un programa que además tiene mucho interés porque las acciones Marie Curie, aunque tiene luego unas verticales o unos sectores específicos, unos ámbitos temáticos que están establecidos para facilitar luego la evaluación de los proyectos, es un programa bottom-up, es decir, que cualquier temática que vaya un poco en las líneas temáticas o prioridades de la Comisión Europea realmente es elegible y se puede plantear un proyecto de cualquier temática o de cualquier tipología, ¿no? No tiene que centrarse en un tópico específico y concreto, con lo cual tiene mucho interés para las empresas a la hora de pues, acercarse a una institución, colaborar con una universidad o con otro centro a la hora de desarrollar proyectos o promover ideas de proyecto en las que poder participar las empresas. El pilar 2, perdón, como os decía, es el tema de los desafíos mundiales. Entonces, ahí las oportunidades van a venir porque en estos clústeres que son más, digamos, top-bottom, es decir, aquí sí que estamos hablando de topics concretos donde se nos vaya a decir que van a financiar un proyecto relacionado con la biotecnología en el sector marino para testar el producto X, es decir, ya viene mucho más dirigidos. Podemos encontrar también diferentes verticales. Entonces, en función un poco de la tipología de vuestras empresas y lo que os dediquéis, digamos que un poco por los títulos es la manera más fácil de ir y profundizar para ver un poco lo que se estaría financiando en cada uno de ellos. Si bien mi recomendación siempre es que acudáis también al Participan Portal o al Tender Portal que os decía antes, porque hay muchas convocatorias que son muy similares entre clústeres. Es decir, imaginaros que sois una empresa que está trabajando en temas de telemedicina. Bueno, por defecto, digamos el clúster 1, el de salud, sería donde vais a encontrar más posibilidades de financiación, pero si pensamos un poco en el telemedicina y en la combinación de TIC y salud, en el clúster 4, que es el del mundo digital, industria y espacio, realmente podemos encontrar convocatorias muy parecidas o muy similares, ¿no? Donde el foco va a estar más en la parte de digitalización y luego puede haber la derivada de que esté abierto cualquier sector o que expresamente se priorice algún sector concreto como podría ser la salud. Entonces, aquí ya os digo, las oportunidades hay muchas, participan muchas empresas, se espera mucha participación de empresas, pero tienen la dificultad en el sentido de que son convocatorias mucho más dirigidas que las del Pilar 1, ¿no? Que las del Pilar 1 son abiertas, bottom-up, que cada uno puede promover el tipo de proyectos que le pueda interesar. Aquí tendrían que responder los proyectos a realmente esos topics o esos contenidos que la comisión ha lanzado de forma específica y dar respuesta a ellos. Y luego tenemos el pilar 3, que como os decía es el pilar donde realmente las empresas tenéis más posibilidades, y ahí nos encontramos diferentes tipologías de proyectos o de convocatorias. ¿No? Tenemos por un lado el Consejo Europeo de Innovación, que es un poco donde os voy a contar las oportunidades que hay, especialmente es donde se enmarca el antiguo instrumento PYME, que a lo mejor a muchos de vosotros os suena y que ahora se llama IC Accelerator.
Tenemos también el programa de ecosistemas europeos de innovación, que es más parecido a las convocatorias de Pilar 2, pero donde precisamente por ese contexto de crear ecosistema se espera que haya participantes o tipologías de beneficiarios desde administraciones públicas, clústeres, universidades, pero también empresas. Y luego está el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que también tiene unas verticales y una serie de convocatorias donde realmente las pymes son los beneficiarios tipos para participar, ¿no? Si nos vamos un poco al EIC, que es, digamos, la financiación o el instituto por defecto, donde tenéis más oportunidades las empresas, nos encontramos que dependiendo un poco del TRL, del Technological Readiness Level de vuestra idea, de vuestro proyecto, hay una escala a nivel de la posibilidad de conseguir financiación. Si estamos en un proyecto con un nivel de madurez de la tecnología en sus primeras etapas de desarrollo, digamos que existe la convocatoria del EIC Pathfinder. Según vayamos avanzando un poco en el nivel de TRLs, tenemos el EIC Transition, que normalmente está basado en los resultados o es un poco la continuidad de esos proyectos de Pathfinder o también de aquellos otros proyectos que os decía que vienen del European Research Council, que puedan hacer pues eso, una prueba de concepto adicional a esa investigación más básica que se financia a través de otras convocatorias. Y luego ya tenemos el EIC Accelerator, que ya va en TRLs más cercanos al mercado, donde ahí es un instrumento específico y orientado y desarrollado por la Comisión Europea, especialmente para pymes, para startups y para lo que se conoce como mid-caps, ¿no? Empresas medianas en la jerga comunitaria. Ahí estamos hablando de que hay una combinación de subvenciones o subvenciones y capital, es decir, hay una combinación un poco de fondos públicos y privados que se dan a los proyectos, ¿no? Y esta es la convocatoria que yo creo que es más interesante para vosotros porque está financiando desde una startup hasta una pyme o una mid-cap de más tamaño. ¿Qué busca el programa? Como os decía, startups y pymes que estén buscando escalar en sus innovaciones de alto impacto, ¿no? O que se construyan desde descubrimientos científicos en el ámbito de EdTech o que necesiten una financiación significativa, porque aquí estamos hablando de financiación a nivel de millones que llega hasta millones de euros, ¿no? Bueno, millones, 1,5 millones, ¿no? Es un poco la referencia de la subvención, ¿no? De la subvención media. Entonces, realmente están buscando innovaciones y ahí para ver un poco si este programa es para vosotros tenéis que haceros unas preguntas clave. Preguntas del estilo de si tenéis un producto, un servicio, un proceso en vuestro negocio que sea innovador y de gran impacto, que pueda crear realmente grandes mercados a nivel de la Unión Europea o incluso mundiales. Si realmente sois una empresa que tenga una ambición o un compromiso de crecimiento y si además busques una financiación que sea importante, pero los riesgos que conlleva son tan importantes que necesitéis acudir a este tipo de convocatorias para poder ponerlos en marcha y recibir este tipo de financiación. Entonces, hay que hacer un pre-check un poco en función de estas preguntas clave y si realmente estáis contestando que sí, que sois una empresa que queréis crecer, que tenéis un producto innovador y diferenciado de lo que existe actualmente y que además necesitáis esa financiación un poco para poder ponerla en marcha, esas mejoras en vuestros productos, procesos o servicios, este es un programa, ¿no? Si no respondéis que sí a las preguntas, yo os diría un poco que lo dejáis de lado porque es uno de los programas más competitivos a nivel europeo, el que tiene mayor volumen de solicitudes, ¿no? ¿Y qué ofrece este programa para las empresas? Bueno, pues subvención hasta 2,5 millones, financiada al 70%. Esto viene relacionado con que la financiación en horizonte para empresas privadas con ánimo de lucro va siempre al 70%. Depende un poco del programa, es decir, hay algunas convocatorias tipo CSA que se financia todo al 100%, pero en general en este tipo de programas para la empresa tiene una limitación del 70%. Son proyectos de 24 meses de duración y, como os decía, con un TRL de inicio que ya está bastante cercano al mercado, pero lo que se espera al final del proyecto es que se pueda comercializar realmente el producto, ¿no?
y adicionalmente a lo que sería esta financiación, digamos que sería financiación, subvención pura y dura con este esquema, se puede complementar con un fondo de inversión del EIC con financiación privada que puede llegar hasta los 15 millones de euros, ¿vale? Con una equity o casi equity. Entonces, este es un programa que, como os decía, es muy interesante. Este programa además combina un poco las dos aproximaciones que os decía antes de bottom-up y de up-bottom, ¿vale? Porque hay unos programas de trabajo anuales, os dejo ahí el enlace al programa de este año, de 2025, y tiene una parte de las convocatorias que son abiertas, que es la parte que se llama o se denomina EIC Accelerator Open, y tiene una parte, digamos, temática cerrada, que es la parte de los Accelerator Challenge, que la comisión, digamos, que empuja recibir proyectos en unos topics específicos, ¿no? Estos topics cambian cada año o cada Work Program que se publique, y los que tenéis abiertos en esta anualidad o en este año son topics relacionados con temas de materiales avanzados, con temas de biotecnología, con temas de movilidad, etc. Todo lo que no encaja aquí podría ir o incluso complementado al abierto, ¿no? Donde podéis presentar cualquier tipología de proyecto, si bien, como os decía, en el caso de Marie Curie o de RC, hay una serie de sectores que aparecen por ahí referenciados, que lo que hacen es un poco facilitar la clasificación de los proyectos que se presentan para luego la evaluación. Es decir, hay grupos de proyectos que van vinculados con el tema de las TICs, otros que van por temas de salud, otros que van por temas de energía y movilidad, y eso facilita luego la selección de los evaluadores. ¿Cómo se presenta el proyecto? Bueno, pues es un programa que se presenta en varias fases. La fecha del deadline que podéis encontrar en el Work Program es la fecha de presentación de la fase 2. Pero para llegar a esa fecha de la fase 2, que en este caso, en este año, la siguiente sería el 1 de octubre de este año, tenéis que haber superado las fases anteriores, con lo cual normalmente estamos hablando de que hay que trabajar con una previsión mínima de entre 4 y 6 meses para poder llegar, ¿no? Hay una fase digamos, de short application. Aproximadamente son unos 5 páginas de descripción de vuestra idea, y luego tenéis que presentar un vídeo de 3 minutos y un pitch deck, básicamente 10 slides contando, bueno, pues quiénes sois, qué queréis hacer, cuál es vuestro objetivo, un análisis de competencia y demás, como un pitch deck de los que hacéis a nivel de inversores o los que suelen hacer las startups para conseguir financiación. Y ahí lo que hay es una decisión por parte de la comisión de si os dan el go, o sea, el ok para seguir a la siguiente fase y ahí presentar la propuesta completa, o si os dan un no go y podéis mejorar la propuesta para presentarla de nuevo para conseguir ese go. Una vez que tenéis el go, presentáis la fase 2, la propuesta completa, que es la que, como os decía, aplica el deadline del 1 de octubre, y a partir de ahí tenéis que presentar una propuesta completa, que ya veis son 20 páginas, con vuestro plan de negocio de la idea, y tenéis además acceso a una serie de servicios de coaching o de monitorización a nivel de negocio, a nivel de tecnología y demás. Lo mismo que en la fase anterior, en la evaluación de esta fase podéis tener un go o un no-go, y si vais a la siguiente fase, digamos que tenéis que hacer un pitch, una reunión a nivel de presentar de vuestra idea ante un jurado, donde se harán una serie de preguntas, y entonces, pues, de nuevo tendréis un go, tendréis un on-go, pero con una puntuación suficientemente alta para volver a intentarlo en la siguiente convocatoria. Si tenéis un no-go porque no hay financiación suficiente, os darán un sello de excelencia con el que podéis acudir a financiación nacional, por ejemplo, que complemente un poco la financiación europea o que incluso pueda sustituir en el caso de que haya convocatorias de este estilo. En España suele haber este tipo de convocatorias para los sellos de excelencia del Accelerator, y hay ciertas regiones, por ejemplo en Andalucía creo que también había una convocatoria específica para proyectos con sellos de excelencia de convocatorias europeas, donde les dan una financiación a nivel regional, o directamente estar rechazada. Pero bueno, como os decía,
Esto es un proceso que lleva un poco su tiempo, donde el límite de presentación lo marca esa segunda fase, con lo cual tenéis que tener las fases anteriores hechas, ¿no? Y si pensamos un poco en tiempos que tardan en daros la resolución, el go, non-go, pues aproximadamente 1 o 2 meses, pues tenéis que contar un poco hacia atrás, más el tiempo que os llevaría a preparar la segunda fase. La fase 1 está abierta en cualquier momento del año, es decir, podéis presentar en cualquier momento para poder ir avanzando un poco en la preparación de las siguientes. Como hay tanta demanda en este tipo de convocatorias, porque tiene muchas ventajas, la financiación es interesante, la complejidad de este short proposal no parece a priori demasiada, lo que ha establecido la Comisión en los últimos tiempos es una limitación a la hora de presentar las propuestas. Es decir, no puedes presentar todas las veces las propuestas que quieras en el plazo de un tiempo, sino que cuando te dan un non-go en alguno de estos momentos, vas a tener una penalización, dependiendo un poco de las puntuaciones, de hasta 12 meses. Es decir, que tienes que mejorar o madurar tu idea antes de volver a presentarse de nuevo la propuesta. Y en los últimos tiempos han abierto una plataforma específica para presentar las candidaturas. Entonces, como digo, este es un poco el principal programa para las pymes dentro de Horizon, pero no sería el único. ¿Vale? Porque, como os decía, tenemos dentro de este pilar 3 las convocatorias de los ecosistemas de innovación y las convocatorias del EIT, donde realmente también tenéis muchas oportunidades. Veis aquí un poco que dentro de lo que sería el EIT también tenemos diferentes verticales o diferentes sectores que cubre este tipo de entidad, ¿no? que lanza financiación. Desde la parte de clima, la parte de digital, de alimentación, de materiales, de energía, de salud, de movilidad o de manufacturing. O sea que realmente podéis encontrar financiación a través de las diferentes verticales que tiene el programa. Y en el programa de los ecosistemas, como os decía, aunque a priori estamos hablando de programas muy relacionados con líderes de innovación, donde todos son bienvenidos, las empresas son entidades que realmente se están participando en este tipo de programas, con la salvedad de que no suelen liderar, pero sí participar en consorcios que se presentan estos top. Vale. Y luego, como os decía, igual que el EIC Accelerator, las oportunidades de los institutos europeos de innovación y tecnología, de los EITs, también tienen mucha relevancia para vosotros y tienen, digamos, menos complejidad que otro tipo de convocatorias porque son más parecidas a lo que sería el Cascade Funding que a una convocatoria ordinaria, ¿no? Este es un organismo que se creó por parte de la Comisión Europea para fortalecer la innovación en los países europeos y que impulsa la innovación en toda Europa con la integración de todos los agentes de un ámbito específico, ¿no? Desde centros de educación, las empresas, centros de investigación, vinculados con esos retos mundiales, ¿no? O retos europeos que a la vez, como veis un poco por las denominaciones, están muy vinculados, ¿no? Con los propios pilares o clústeres que vemos en Pilar 2. Entonces, ahí podemos encontrar, pues eso, por ejemplo, en temas, si vamos al EIT Digital, pues la oferta que digamos que abre para las empresas está desde programas de formación, de transformación digital, oportunidades de financiación vinculadas para crear y lanzar pues la próxima generación de empresas, productos o servicios digitales, o incluso actividades de apoyo para participar luego en otro tipo de proyectos europeos. Entonces, bueno, ahí un poco en función de vuestro sector y vuestra tipología de actividades, pues ya digo, por defecto, por los temas podéis ir a uno específico, pero también podéis hacer un poco una búsqueda por los otros porque hay un montón de financiación, ¿no? Y dependiendo un poco de los programas, pues hay financiación más pequeñita, pero, por ejemplo, en el EIT Digital hay financiación a veces hasta 400.000 euros, con lo cual estamos hablando de cantidades también interesantes. Y os dejo aquí para que os suene, porque hay ciertas convocatorias que se lanzan a través de los partenariados, ¿vale? No me voy a parar en estas porque estas sí que son mucho más complejas, tienen en algunos casos unas barreras de entrada, pero bueno, para que os suene también que existen este tipo de partenariados y existen este tipo de convocatorias que van financiadas con cargo a estos Work Programs y a estos pilares, pero que tienen un funcionamiento un poquito específico. Entonces, ya digo, si vamos a Horizon, tenéis oportunidades en todos los pilares
muchas oportunidades específicas para pymes en lo que sería el pilar 3, pero sin olvidar que hay y se espera y se recomienda y es un requisito la participación de empresas, tanto en actividades del pilar 2, específicamente en Marie Curie, como en actividades específicamente del pilar 2 con todo el tema de los clústeres, ¿no? Donde hay empresas que pueden jugar diferentes tipos de papeles, ¿no? Desarrolladores tecnológicos, fisios tecnológicos, o incluso ser un caso de uso para integrar algún resultado de la investigación por parte de los socios más de perfil universitario del proyecto. Es decir, ahí tenéis mucha cancha. Esto es eso, muy abierto y el programa de I+D+I o el programa de investigación y de innovación de la Unión Europea, que bueno, que como os digo, este es un poco el principal, ¿no? Para las empresas y en el que participan las empresas. Pero hay otros programas. Entonces, no quiero terminar la sesión de hoy, quiero dejar un poquito para si hay alguna pregunta y demás, sin mencionaros otro tipo de programas donde podéis participar, ¿no? Y os traigo ahí algunos ejemplos, ¿no? Como os decía, si hablamos de temas de medio ambiente, tenemos programas como LIFE, si hablamos de tema de digitalización, tenemos el programa Europa Digital, tenemos el Innovation Fund, tenemos lo que es la financiación más orientada a empresas desde la parte más de fondos privados, como los programas del EIF y del InvestEU. Pero también tenemos otros programas que os pueden ayudar a la hora de, si sois emprendedor, a poner en marcha vuestra empresa o a poner en marcha vuestro proyecto de I+D, ¿no? Entonces me voy a parar, por ejemplo, en el programa de Eureka y en el programa de Erasmus de emprendedores, porque creo que son, digamos, los más relevantes para vosotros, ¿no? El Eureka es un programa de cooperación en I+D a nivel europeo, cuyo objetivo es precisamente eso, es apoyar la mejora de la competitividad de las empresas y es un programa que tiene además otros subprogramas, ¿no? Específicos. Funciona a través de cofinanciación de los distintos Estados miembros. ¿Vale? En España tenemos el CEDETI y también participa en una serie de subprogramas dentro de este gran programa, ¿no? de Eureka, como programas como puede ser el Eurostars. Y aquí, por ejemplo, es un programa que subvenciona hasta el 60% y tiene un requisito de un consorcio de al menos 2 entidades de 2 países diferentes, ¿no? Precisamente para apoyar a las pymes que realizan investigaciones y que desarrollan productos, procesos, servicios innovadores. ¿Vale? Este es uno de los programas que financia Eureka, el Eurostar y que además eso, España participa. Pero España participa también en otros programas dentro de la iniciativa, ¿no? Estos son un poco los programas en los que participa, como veis, con ciertas verticales también, ¿no? Tenemos el Celtic Next que está vinculado con la nueva generación de comunicaciones, muy vinculado, por ejemplo, con temas de NGI en las convocatorias ordinarias de Oricem. Tenemos también el programa Eurogia 2030, que va relacionado con soluciones de energía sostenible. Tenemos el ITEA 4, que va relacionado con temas de innovación en el ámbito del software. SMART, que va relacionado con Advanced Manufacturing, con fabricación avanzada. O el programa SEX, que está relacionado con temas de componentes electrónicos y sistemas electrónicos y aplicaciones electrónicas, ¿no? De todos estos programas, en algunos de los casos hay convocatorias abiertas, como os digo, España está participando en este tipo de programas, con lo cual una empresa española puede acudir al programa y obtener financiación. Aquí lo único o el pero que pueda haber es que como tiene que haber financiación a nivel nacional, tenéis que buscar ese otro socio o ese otro participante que sea de un país que también tiene financiación a nivel de este programa. Y os traigo simplemente un ejemplo para que veáis que, por ejemplo, en el Celtic Next ahora mismo hay una convocatoria abierta cuyo plazo cierra a finales de mes y hay varios programas que tienen, vamos, varias de ellas en los próximos días, convocatoria abierta a la hora de presentar. Entonces, si alguno de estos temas os parece de interés, os recomendaría que urgentemente, vamos, hoy si es posible fuerais, porque hay plazos bastante cercanos. Hay creo que uno para el día 10 y, como os digo, este en concreto para el día 25. O sea que hay varios plazos abiertos. Y quería finalizar un poco eso, hablándoos también del programa de Erasmus para jóvenes emprendedores, que es un programa que lo que financia es intercambio entre gente que quiere emprender o que quiere crear su empresa
y luego gente que ya tiene una experiencia a la hora, empresarios experimentados, ¿no? Que ya dirigen pequeñas empresas y que lo que se facilita ahí es un poco el intercambio de experiencias y una estancia del emprendedor en la empresa, digamos, con experiencia para adquirir esas habilidades necesarias para poder emprender la empresa con éxito, ¿no? Hay unos programas que son los que apoyan a crear estes matching o estes tándem y lo que te financia el programa es una contribución económica mensual dependiendo del país para que puedas hacer ese intercambio, ¿no? Una estancia que puede durar entre 1 y 6 meses. Os dejo también alguna diapositiva sobre el fondo de innovación, de cómo funciona, o sea, que es un programa para subvencionar proyectos reales de inversión, de nuevo, con un alto contenido innovador y en muchos casos con valores de inversión muy elevados. Hay una financiación vamos, importante a nivel de los proyectos que financia, hay algunos de pequeña escala, pero otros son grandes proyectos de varios millones de euros y está un poco en ese momento intermedio entre una vez que ya hayas hecho un piloto, ¿vale? Normalmente digamos que estaría después de haber ejecutado los proyectos de Horizonte Europa y antes de llegar a esa parte de escalado que se financia con programas como el InvestEU y el CEF. Y en principio está aquí mi presentación. Espero que no os haya bombardeado con mucha idea, pero por lo menos que os haya servido un poco para saber por dónde empezar a buscar y para, bueno, pues para empezar a participar en estos programas europeos que como os decía, hay muchas oportunidades, la subvención es muy interesante, tiene muchas ventajas, pero bueno, que tiene la dificultad de lo competido que son. En todo caso, os dejo eso, mi contacto y demás, por si tenéis alguna duda y desde Ontex a la finalización de la sesión os mandará mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Graciela, por la presentación. No sé si hay alguna preguntilla. Podéis dejarla por el chat o levantar la mano si queréis, yo abro el micro. Bueno, comentaros que esta sesión ha sido grabada y la colgaremos a lo largo de la mañana en nuestro canal de YouTube por si queréis volverla a revisionar. Os enviaremos la presentación que ha utilizado Graciela y bueno, si necesitáis su contacto o tenéis cualquier otra duda, podéis contactarnos a nosotros o bien a ella y os pondremos en comunicación, ¿de acuerdo? Pues no sé si hay alguna pregunta. Ah, mira, sí, tenemos una por aquí. Bueno, más bien darte Comentario, las ¿no? gracias, sí. No, pues gracias por eso, por las palabras y que os haya parecido interesante. Ya digo, yo esta sesión creo que es bueno, pues una forma un poco de empezar o de conocer, ¿no? Cómo moverte, de saber que hay muchas posibilidades y por dónde buscarles, saber un poco qué es lo que está financiando los programas y a partir de ahí, bueno, pues ya es una cuestión vuestra de ir un poco al detalle para ver un poco dónde tenéis oportunidades de participar, ¿no? Pero en todo caso, yo os animo a hacerlo. Nosotros somos una pyme también y estamos participando o hemos participado, o digamos que llevamos participando en proyectos europeos desde hace bastantes años y bueno, hemos sido como vosotros, ¿no? En el primer momento no teníamos experiencia y hemos empezado a meter la patita, ¿no? A participar en algún caso como socios para coger experiencia en esos proyectos consorciados hasta que, bueno, hemos visto un poco también el momento de lanzarnos a coordinar. Entonces, esta es mi sugerencia, que empecéis a poneros. Hay facilidades para buscar socios dentro del programa, es decir, en esos topes que os contaba o esas convocatorias, cuando son consorciados, hay un apartado específico para que podáis eso, posicionar, ofertar vuestra empresa para participar, vuestro perfil y vuestras capacidades para que otros que estén planteando, coordinando propuestas os puedan contactar o para, si vosotros lancéis a coordinar alguna propuesta, buscar esos socios que os falten. Entonces, bueno, se puede. Realmente mi mensaje se puede. Es complejo empezar, pero realmente una empresa pequeña tiene muchas posibilidades de acudir a esta financiación europea. Gracias, Graciela. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, nos despedimos. Recordaros a todos que vais a recibir un cuestionario de satisfacción que agradeceríamos que cumplimentarais y que si tenéis cualquier tipo de sugerencia o aportación,
sobre las temáticas o sobre el desarrollo de estas sesiones, que nos las podéis hacer llegar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Gemma está escribiendo, vamos a esperar un minutillo. Bueno, Gemma, muchas gracias, de verdad, da gusto. Bueno, yo siempre intento hacerlo lo más ameno posible. Muchas veces no es fácil porque no son temas fáciles, pero bueno, nada, se agradece mucho de verdad vuestras palabras y espero que si volvemos a coincidir en una sesión de estas o en cualquier otra sesión, me vengáis a contar que habéis participado, porque para mí eso sería el mayor orgullo y la mayor satisfacción. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Gracias a todos por dedicar este ratito a estar con nosotros y espero que haya sido muy instructivo y súper ameno, como siempre. Gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego.